Ni Rubí ni Ben 10 me pertenecen, todo el crédito a sus respectivos creadores. ¿Dónde estoy? Oh cierto, casa, si ayer fue un día interesante, no espera, eso suena como la subestimación del siglo, o hasta del milenio. Se dijo a sí mismo, mientras recapitulaba en su mente lo que pasó. Llegar a casa, descubrir que todos menos su hermana Cel habían sido reemplazados por mocos alienígenas cambiaformas, revelarle su identidad a la mitad de su familia y tener una agradable charla / interrogatorio sobre el reloj, por qué lo tenía, de dónde lo sacó, por qué hacía lo que hacía, etc. Incluso, en un momento, cuando terminó su historia y 3/4 parte de su familia estaban, entendiblemente, molestos, trataron de quitarle el reloj, lo que terminó con ahora ellos teniendo que comprar nuevas máquinas para cortar y eso, porque todas quedaron destruidas sin siquiera hacerle un rasguño al reloj. Como dato, cuando le pidieron a Coral que usara su lanza, ella saltó por la ventana y gritó que jamás permitiría que destruyeran su preciosa arma por un estúpido reloj. Antes de salir corriendo, volvió una hora después, pero fue gracioso. Aún así, no podía evitar sentirse algo culpable. Claro, no es como si hubiera querido que un arma alienígena se pegara a su muñeca, pero el hecho de que haya hecho preocuparse a su familia, no era algo que podía simplemente ignorar. Aún así, no iba a dar marcha atrás, finalmente estaba cumpliendo su sueño, y no iba a parar solo porque se lo dijeran, y a comparación de antes, tenía la fuerza y hasta la experiencia, o algo así, para hacer valer su punto. ¿Desayunar será incómodo? Se preguntó con duda, aunque al final la noche anterior había quedado claro que no iba a parar, y ellos ya no podían detenerlo, no es como que lo aceptarán de buena gana, especialmente Papa y Cel. La segunda es bastante obvio, hasta hace poco ambos eran prácticamente iguales, sin experiencia, sin habilidades, y sin entrenamiento, y aún así, ya había enfrentado varios enemigos, incluido su primer supervillano y aliens, y robots, pero no tenían que saber eso, aunque gracias a lo que había pasado el día anterior, al menos sabía que lo apoyaba, en parte, solo que difícilmente lo admitiría frente al resto de su familia. Pero por el lado de su papá, realmente nunca entendió por qué nunca lo dejó volverse cazador. Él permitió que varias de sus hermanas se volvieran cazadoras, maldita sea, su hermana más pequeña, de solo 13 años, había entrado a la academia de Signal hace solo unos meses. Y su padre la había entrenado desde que tenía 7 años, 7 malditos años. Si se preguntan cómo es que vive allí, bueno, vive con la hermana gemela de Coral, Sable, que trabaja como enfermera del hospital local de la isla, pero ese no es el punto. 7 años. 7 malditos años. Porque a él nunca lo entrenaron, pero a sus hermanas sí. Está bien Jaune, cálmate, relájate, no es momento de enojarte o ponerte celoso, se supone que sería una visita tranquila, claro eso se fue al garete con el problema de los Limax, pero aún puedes disfrutar el día de hoy con tu familia, solo sonríe y asiente. Pensó para sí mismo, sonriéndome y asintiendo, si ese sonaba a un buen plan. Vistiéndose, con su ropa de ayer, su madre había sido muy amable al arreglar su chaqueta. Jaune saldría de su cuarto y bajaría al primer piso, donde vería a su madre cocinando, y sus hermanas en la sala, viendo televisión. Hola mamá, hola Cel, hola Coral. Saludó Jaune, a lo que las tres les devolverían el saludo, y rápidamente un silencio incómodo inundó el lugar. Entonces, ¿dónde está papá?, preguntó el rubio, tratando de lograr cualquier tipo de conversación. Tu padre tuvo que salir por una emergencia, el miedo de ayer por la noticia que inventamos aún provocó bastante miedo, por lo que atrajo a varios Grimm cerca. Tu padre, el señor Jackson y el señor Yoshida fueron a encargarse de eso. Diría sencillamente, lo que hizo que Jaune mirara a la puerta. Creo que debería ir a ayudar. XLR8 o Fuego podrían ayudar a limpiar muy fácilmente. Un suspiro cansado saldría de la boca de su madre, que volvería a mirarlo. Jaune, ¿qué hablamos ayer? Ustedes mismos dijeron que no podían detenerme. Tienes razón hijo, no podemos detenerte, no cuando estás en varios cientos de kilómetros, pero aquí no eres un superhéroe alienígena, eres Jaune Ark, mi hijo, y una persona normal, nadie sabe de tu secreto, y tú mismo tampoco quieres que lo sepan, por algo nunca dijiste nada, ¿no?
El silencio que siguió demostró que aunque de mala gana, él sabía que ella tenía razón, transformarse en un lugar tan pequeño podría ser muy revelador, por lo que sería peligroso arriesgarse. Bien, nada de transformaciones aquí. Refunfuñando de mal humor, el joven se sentó en la silla del comedor para esperar el desayuno. Podría parecer un poco infantil, pero vamos, no es como que unos Grimm fueran a matarlo, había enfrentado cosas peores. Esa línea de pensamiento hizo que se congelara y reflexionara sobre lo que pensó. Nunca creí que algo como eso fuera posible. Hasta hace unas semanas, nunca pensó que algo peor que los Grimm pudiera existir. Ahora tras Ánimo, y los extraterrestres. No estaba seguro, parecía que en realidad los seres pensantes podían ser peores que los propios Grimm, y daba algo de miedo pensar en ello. Quién sabe qué más podría haber por ahí. Sacudiendo la cabeza, decidiría simplemente ignorar todo, por lo que sacaría su pergamino para matar el tiempo. Unas horas después tras el desayuno, su padre regresaría, con una expresión seria, y nada más llegar, apenas saludaría a sus hermanas y su madre antes de acercarse a él. «Prepárate, vamos a salir». Lo repentina de la frase los confundirla un poco, haciendo que perdiera en el juego. Apagaría el pergamino, y miraría a su padre de paso, notando que el resto lo miraban igual de confundido que él. «¿A dónde?», preguntó Jaune. Lo que sea que fuera, debía ser importante. El tono y la cara de su padre decían que no estaba para bromas o juegos. «Cazar, vamos a cazar Grimm y tú vendrás conmigo. ¿Dices que eres capaz ahora?» «Lo pondré a prueba personalmente». Hablo directo y tratar de endulzar nada. Lo repentino de la situación haría que él casi se cayera de la silla en shock mientras mi mamá soltaba los platos, y Hazel y Coral que pegaban entre sí para ver si no estaban soñando. «No puedes hablar en serio ni cholas. Él no sabe pelear», dijo su madre, claramente molesta por la idea. Por eso mismo, él dijo que con sus poderes ahora podía pelear y según Hazel, él pudo defenderse de nuestras copias, pero no es suficiente, entonces voy a probarlo. Mejor hacerlo ahora y con alguien vigilándolo, que dejar que se meta en una situación que le pueda costar la vida. Diría serio, e incluso un poco enojado, y aunque su madre podía ver que tenía algo de razón, no estaba del todo a favor de la idea. Mientras, aún necesito bastante fuerza de voluntad para evitar decir que en realidad eso ya había pasado, varias veces. Solo, prométeme que no se meterán en problemas. Pidió su madre mientras su padre lo miraba fijamente. No te preocupes cariño, no le pasará nada, además, será en un lugar retirado, por lo que no habrá problemas de que lo descubran, y si demuestra que aún no está preparado, ya no tendremos que preocuparnos por nada de eso. El tono con el que lo dijo lo puso algo nervioso, pero también bastante molesto, pero no diría nada. Minutos después, él ya se habría alistado para ir, y tras despedirse, ambos saldrían de su casa y tras un rato, del pueblo, no se dijo ni una sola palabra durante la caminata, y el ambiente tenso hacía poco para calmar los nervios de Jaune. Entonces, ¿cómo vamos a proceder?, preguntó, tanto para saber cómo iban a operar, como para intentar aliviar el ambiente. Simple, te pondré a prueba con Grimms, en varios sentidos, no solo fuerza o poder. Si pasas no volveré a intentar detenerte, si fallas, no más fingir ser un cazador. Diría sin más, y eso haría que Jaune se detuviera en seco. Debes estar bromeando, ¿no? Papá. Ya te lo dije, no voy a detenerme por solo sus palabras. Le gruñó molesto Jaune, a lo que su padre se giraría y miraría molesto a su hijo. Tienes razón, por eso, haré que tú mismo te des cuenta de la verdad, y del por qué esto no es solo un juego para niños. Un simple reloj no te volverá un cazador Jaune, pero parece que no entiendes eso. Le gruñe molesto su padre, levantando más voz, pero sus palabras y tono solo molestarían más al rubio menor. Entonces dime maldita sea. Explícame. ¿Por qué no puedo ser cazador? ¿Por qué nunca me entrenaste? ¿Por qué siempre te negaste? Rugió el rubio, de tal manera que incluso su padre parecía ligeramente sorprendido de su actitud, aunque solo fue por unos segundos, antes de regresar a la ira. Porque no tenías la actitud necesaria para ser un cazador. Le dijo su padre, y su respuesta además de sorprender a Jaune, lo enojó, y mucho. Eso es todo. Porque no tenía actitud.
¿Qué se supone que significa esa mierda? Mucho, Jaune. Significa mucho. Te conozco de toda tu vida. Sé cómo eres. Eres inteligente, sí. Mierda, soy el primero en reconocerlo y estar orgulloso por ello, pero debes entender algo, ser un cazador va más allá de simplemente pelear contra monstruos y salvar el día. Es un trabajo de vida o muerte en el que la mínima distracción puede costarte caro a ti y a los que te rodean. Y, en ese tiempo, tendrías el corazón en el lugar correcto, pero eras vago, indeciso, flojo, ni siquiera podías durar haciendo la misma cosa una semana. Y se suponía que eran cosas que te gustaban. Explicó, bastante irritado, su padre. Eso es todo. Esa es tu maldita excusa. Entrenaste a Ámbar cuando apenas tenía 7 años. Y ella se distraía con malditas mariposas. ¿Cómo demonios ella era mejor para esto que yo? A diferencia de ti, al menos cuando ella se dedicaba a algo, lo llevaba hasta donde fuera capaz. A diferencia de ti, señor, quiero ser pintor, y una semana después decía quiero ser cantante, y tenías 11 años en ese momento, maldita sea. Pues perdón por ser un niño, se supone que eso hacemos. Si quisieras vivir una vida normal, sí, en efecto, pero estás hablando de ser cazador, algo que, para remarcar, no dijiste que querías ser hasta que tuviste 11 años. ¿Sabes lo poco tiempo que es eso? A las academias se ingresan a los 13 años, por el amor de los dioses. Esos niños llevan desde los 6 o 7 años, entrenando, justo como tu hermana, y aunque han existido casos especiales en los que en poco tiempo, jóvenes han logrado ingresar a academias con poco tiempo de preparación, ellos se rompían la espalda día y noche entrenado para lograrlo, y no, ver películas de Bruce Willis no es entrenamiento, por el amor de los dioses. Gruñó, haciendo que Jaune retrocediera un poco avergonzado, pues sabía que tenía razón ahí, pero aún así, no se dejaría derrotar. Pero entonces, si es tan malo, ¿por qué nunca me dijiste o alentaste? Si viste que yo no estaba haciendo nada, ¿por qué no trataste de hacer algo? Porque me di cuenta que no funcionaría. ¿Qué? Preguntó el rubio menor, creyendo que había escuchado mal. Sí, Jaune. Dije que sabía que no funcionaría, con esa actitud tuya. Imposible, te habrías rendido a la primera semana de iniciar, y ya estarías cambiando nuevamente a alguna otra profesión, así que dejé, porque demostraste que no tenías la actitud de ser un cazador, y no iba a enviar a mi hijo a una muerte segura, solo por un sueño al cual ni siquiera ponía algo de su parte para cambiar. Las palabras de su padre lo golpearían como un tren en movimiento, y empezaría a apretar sus dientes de molestia. Se había rendido, así sin más. ¿Qué demonios? ¿Te rendiste conmigo, así sin más? Preguntó, calmado pero muy molesto, algo que su padre notó de inmediato. Por más duro que suene, sí, Jaune, por mucho que dijeras que querías ser cazador, ni siquiera moviste un dedo para empezar, así que pensamos que era solo otro de tus tantos gustos pasajeros, y sabiendo que en una semana ya estarías diciendo ser algo más, simplemente espere a que cambiaras a algo mucho más accesible para ti. Respondió seca y serenamente, y aunque sabía que tenía algo de razón, eso no evitaba que se sintiera despreciado y rebajado, y eso lo molestaba. Pero entonces, si lo que dices es verdad, entonces, ¿por qué con todos los demás gustos pasajeros estabas dispuesto a ayudarme, pero con el de ser cazador no? Preguntó molesto, a lo que su padre suspiró frustrado, porque, a diferencia de tus demás gustos, este era uno peligroso, algo que potencialmente podría matarte, y tú, que no podías tomarte nada en serio, practicando para ser cazador en ese entonces. Podrías haberte lastimado o peor, podrías haber corrido al bosque e intentar matar Green por tu cuenta, únicamente para demostrar que estabas avanzando, y eso era un riesgo que no estaba dispuesto a correr, solo por un gusto pasajero. Respondió, y aunque Jaune podía entender hasta cierto punto sus motivos, él, como dijo la última parte, lo irritó bastante. Pero eso no fue solo un gusto pasajero, era mi sueño. Querer ser como ustedes, un cazador. ¿Cómo puedes llamar algo así un simple gusto pasajero? Preguntó, y su padre solo suspiraría cansado. Puedes culparme por no creerte cuando ya habíamos estado en situaciones similares antes. Tenías 11 años, Jaune, 11 años.
Y en esos 11 años habías tenido ya decenas de sueños, solo para que al final terminaras cambiando de idea. Solo nos dimos cuenta que esta vez lo decías en serio cuando no dejaste de mencionarlo. Más aún así, nunca intentaste nada por tu cuenta. Si tan solo hubieras mostrado que al menos te estabas esforzando en realmente serlo, podría haberte ayudado. Pero solo te pusiste serio con el tema a los 15 años. Jaune, ya era demasiado tarde. Las academias como Beacon apenas permiten la entrada a cazadores en entrenamiento hasta los 18 años. Terminó su padre. ¿Y qué hay del entrenamiento independiente? Sé que no es obligatorio haber pasado por una academia, mientras tengas la aprobación de algún cazador y las habilidades para demostrarlo. Replicó Jaune, de nuevo, 15 años. Jaune, quién sabe cuánto tiempo habrías tardado en ser capaz de estar realmente listo. No soy maestro, puedo enseñarte a pelear, pero solo será hasta cierto punto, y nunca se equiparará con el de maestros especializados en el tema, y no, tampoco podías simplemente contratar un tutor privado. ¿Sabes cuánto valen y lo raro que son? Cuestan millones de liens, y ellos serían mucho más duros contigo de lo que yo alguna vez sería, e incluso si consiguieras uno, aún así tardarías años en siquiera estar al nivel de un cazador en entrenamiento. Terminó, y para disgusto de Jaune, una parte de él sabía que tenía razón, mas la otra lo negaba. Claro, puede que no tenga entrenamiento, pero, el reloj era más que suficiente, había pateado traseros fácilmente con él, incluso sin aura y entrenamiento. Puede que en el pasado en efecto, él no haya estado en verdaderas condiciones para hacerlo, pero ahora, era diferente. No solo, como su padre incluso dijo, ya demostró que estaba 100% metido en la tarea, sino que con sus poderes, ya podía acabar fácilmente con sus enemigos. Ya que se dejó claro que discutir no va a solucionar nada, mejor le demostraré lo equivocado que está. Pensó determinado, más aún molesto. Bien, dijiste que ibas a probarme y ahora no. En efecto, por muy impresionante que haya sido tu desempeño contra los cambiaformas, casi mueres, y si ese va a ser el cómo funcionan las cosas, entonces me aseguraré de que termines con esto lo más rápido posible. Prefiero ver a hijo molesto y enojado, que a verlo en un ataúd. Diría fríamente, y hasta cierto punto, no podía evitar sentirse algo avergonzado, mas sin embargo, ya había llegado demasiado lejos, ya había salvado a cientos, y detenido a decenas de criminales, incluso matado a Grimm. Parar porque su padre aún no era capaz de ver que ya no era ese niño de hace unos años. Maldita sea si lo permitiría Crack. Un crujido distraería a ambos, y al mirar de dónde vino un gran Grimm blanco, en forma de escorpión aparecería de entre los árboles y la maleza, que al verlo soltaría un gruñido. Justo el momento perfecto. Jaune retrocede. Ese es un Deathstalker, necesitamos. Antes de que pudiera decir más, una luz verde saldría junto a él, un humanoide hecho de lava y roca volcánica caminaría hacia el Grimm. No, tú retrocede papá, acabaré con esto solo, te mostraré que estabas equivocado. Sin esperar respuesta, el alien de fuego correría y pegaría un salto, impulsándose con unas llamaradas para caer encima del Grimm, y empezar a golpearlo fuertemente. Para su sorpresa, sus golpes apenas dejarían ligeras quemaduras en su exoesqueleto, antes de ser golpeado por la cola y ser enviado a volar, estrellándose y rompiendo un árbol en el proceso. Oh, este tipo es más duro que los Grimm que enfrenté antes. Dijo, ligeramente impresionado por la fuerza de su oponente, pues incorrectamente había creído que los Grimm no eran mucho más fuertes que los que había peleado hasta ahora. Jaune. Su papá trataría de acercarse a ayudarlo, pero él extendió la mano, dando a entender que se detuviera. Estoy bien, te dije que yo me encargaría de esto, ese golpe no fue nada. Dijo, parándose, y preparando para el segundo round. El Grimm cargaría contra él, por lo que rápidamente se impulsaría con sus llamas, esquivando el aguijón que iba contra él. En el aire, dispararía numerosas bolas de fuego al Grimm, haciendo que éste chillara al sentir el calor en su exoesqueleto. Aprovechando que estaba en el suelo, decidiría intentar algo. Usando su superfuerza, arrancaría un pedazo de tierra en el suelo, y rápidamente lo envolvería en llamas, aumentando la temperatura hasta que la tierra estaría solidificado al máximo, y con eso, lanzaría la bola como un meteorito, impulsándola con una llamarada.
El golpe no solo parecería afectarle, al darle en la cara, sino que los trozos ardientes caerían por todo su cuerpo, haciendo que empezara a arder en algunas partes. Ya no tan rudo, se burló, antes de cargar una super llamarada como golpe final, que desataría con todas sus fuerzas, y en un par de segundos consumiría y vaporizaría al Grimm. Poco después de terminar, absorbería las llamas para evitar comenzar un incendio forestal, y miraría a su padre, de forma engreída. ¿Ves? Te dije que podría, estas cosas no son nada para mí. Diría arrogantemente, contento de demostrarle a su padre que tenía razón. Tienes razón, lo destruiste, pero aún estás lejos de pasar mi prueba. Simplemente dijo su padre mirando hacia donde había estado el Grimm, y la gran destrucción que dejó el pequeño combate, claramente no se estaba conteniendo. ¿Qué? Acabe con ese tipo. Ni siquiera me esforcé. Le dijo, desconcertado y molesto que pareciera seguirlo degradando. Tienes razón, y admito que no esperaba esta fuerza, pero ¿recuerdas que te dije que esto no sería solo de fuerza bruta y poder? Tuviste un error fatal, corriste de cabeza a la pelea, contra un enemigo que nunca habías visto, ¿cómo resultó? Te agarró por sorpresa y te estrelló contra un árbol, que para tu suerte esa transformación es bastante resistente, pero ¿y si hubieras sido una forma no tan dura? Eso podría haberte incapacitado, o incluso aturdido, y en una pelea contra un Grimm, eso es una sentencia de muerte, para ti o para quienes se supone que debes proteger. Puede que seas fuerte, pero la fuerza solo te llevará hasta cierto punto, también debes usar la cabeza, planear las cosas, pensar fuera de la caja, y no bajar la guardia, incluso si tu enemigo parece más débil que tú, o parece haber sido derrotado, créeme, sé por experiencia, lo que fallar en uno de esos puntos, puede hacerle a la gente. Diría, mientras una mirada melancólica aparecía en su rostro, y eso lo haría sentirse algo culpable. ¿Estás bien, papá? Preguntó el rubio, una pregunta estúpida, pues solo con ese detalle sabía que definitivamente no lo estaba. Estoy bien, hijo, solo recordando algo, como sea, debemos seguir, aún no pasas la prueba y no tenemos todo el día para esto. Diría, pero en ese momento, por el rabillo del ojo notó algo, así que abriendo los ojos, rápidamente saltaría y taclearía a su padre, esquivando de paso un disparo láser que crearía una pequeña explosión al impactar el suelo. Jaune, ¿qué pasó? Preguntó su papá, mientras ambos se separaban antes de que fuego pudiera quemarlo. Bueno, debo decirlo, parece que tienes mejores reflejos de los que pensaba, aunque si pudiste evitar los drones de Vilgax. Eso debió haber sido algo obvio, pero valía la pena intentarlo. Una voz robótica salió de entre los árboles, y poco después un robot dorado con patas de cangrejo y una gran pinza salió de entre ellas. ¿Qué se supone que es eso? Preguntó exaltado su padre, viendo al robot cangrejo frente a él. No tengo idea. Respondió Jaune, igual de confundido, pero teniendo una posible idea de qué podría ser. Muy bien, hagamos esto rápido, entrégame el Omnitrix, y los dejaré vivir. Diría el robot, mientras apuntaba su arma a ellos. Me acabas de disparar. No te entregaré el Omnitrix, lo que sea que eso sea. Finalmente dándose cuenta que no tenía idea de lo que hablaba, le susurraría la última parte a su padre. Quien quiera que sea ese tipo, claramente no es de Remnant, y que otra cosa que tampoco es de Remnant y tienes actualmente podría querer. Respondió su padre, lo que hizo que Jaune se diera cuenta que hablaba del reloj. La idea era simple, si te mataba, solamente tomaba el Omnitrix y me iba, si no lo hacía, sabrías al menos que no dudaré en matarte para tomarlo, por lo que me lo entregaras amablemente para que te perdone la vida, ¿verdad? Preguntó burlonamente, sabiendo que él se negaría, y tenía razón. Incluso si quiera dártelo, lamento infórmate que estamos muy pegados. Respondió, antes de lanzar una gran bola de fuego, al cangrejo alienígena, el cual saltaría y esquivaría el ataque, clavando sus patas mecánicas en un árbol. Entonces supongo que te lo arrancaré.
Dicho esto, el cangrejo apuntaría su pinza mecánica y dispararía nuevamente al dúo padre-hijo, los cuales esquivarían el rayo saltando a distintas direcciones. En ese momento, el robot alienígena se impulsaría y trataría de aplastar a fuego con su pinza, este lo esquivaría. Seguido de esto, el cangrejo rápidamente giró la pinza para golpearlo de lado. Sin embargo, a mitad de su ataque, una espada bloquearía seguido de una patada en la cara, que lo haría mirar en la dirección, viendo al rubio mayor bloqueando con ligera dificultad su espada, más esta distracción, serviría para que Jaune cargara una potente llamarada que dispararía a quemarropa, mandando a volar al alien cangrejo que se estrellaría contra un árbol, rompiéndolo a la mitad. Entonces, ¿alguna idea de por qué quiere tu reloj, hijo? Preguntó seriamente mientras ambos se paraban uno al lado del otro. Creo que tengo uno. El día que encontré el reloj, no estaba solo el reloj, sino también unos robots asesinos, aunque me encargué de ellos sin problema, pero creo que este sujeto trabaja para el mismo chico que envió los robots, ese tal Vilgax. Diría, recordando el nombre que mencionó el cangrejo. En ese momento un líquido blanco espumoso golpearía a Jaune mandándolo al suelo, al mismo tiempo que por unos centímetros, Nicholas bloqueó un golpe del alien, que aún así lo hizo retroceder varios metros. Eres más perspicaz de lo que pareces, soy un cazarrecompensas, y créeme chico, lo que tienes ahí vale su precio en taidenita. Sin siquiera dejarles preguntar qué es la taidenita, empezaría a disparar varias ráfagas con su pinza. Ambos retrocederían hasta ocultarse detrás de un árbol, donde el fuego trataría de disparar, pero para su sorpresa, nada salió, y al mirarse mejor, se daría cuenta que estaba apagado. ¿Qué está esta cosa que me echaron? Se preguntó, mientras tomaba un pedazo del líquido blanco encima de él para verlo más de cerca, anhídrido carbónico presurizado con gas impulsor, perfecto para apagar fácilmente el fuego, y muy útil contra un pironita, ¿no crees? Respondió el cangrejo mientras corría y con un golpe, derribaba el árbol donde estaban, con ellos apenas pudiendo salir de ahí. ¿Qué? Preguntó Jaune, mientras él y su padre corrían por el bosque, tratando de ganar distancia. Es el nombre de la sustancia que contienen los extintores, básicamente CO2. Respondió su padre, mientras saltaban por un tronco caído, y cuando caían, una alarma sonó alertando a los dos, pues poco después Jaune volvería a su forma humana. ¡Oh mierda! Solamente dijo, mientras se agachaba a tiempo para esquivar un rayo que volaría por los aires una piedra que golpeó. Jaune. Ponte detrás de mí. Dijo su padre, y por muy terco que fuera Jaune era consciente que en ese estado estaba bastante a la merced del cangrejo espacial, por lo que rápidamente haría caso. No te lo recomendaría, cazador, por muy fuerte que seas con esa aura tuya, no eres rival para mí, entrégame el reloj y te devolveré a tu hijo en casi una pieza. Diría, apuntándole con su pinza blaster, sabiendo ya la respuesta. Primero muerto antes que darle a mi hijo a un fenómeno. Con eso, sacaría su espada, y al mismo tiempo que el robot disparaba, la espada brillaría ligeramente de amarillo, mientras con suma precisión, golpeaba el ataque y en lugar de explotar, sería regresado con la misma fuerza hacia quien lo disparó. ¡Qué demo! Antes de que pudiera terminar, su propio ataque lo golpearía y no habiendo estado preparado para eso, saldría volando varios metros, momento que ambos aprovecharían para correr. ¿Qué fue eso? Fue genial. Preguntó Jaune, asombrado de lo que vio, pues nunca había visto algo así en su padre. Es mi semblanza. ¿Qué? Una semblanza es una habilidad única que los cazadores obtienen tras cierta cantidad de entrenamiento y aprendizaje, normalmente está relacionado al comportamiento del usuario, pero no siempre es así. La mía me permite golpear y reflejar cualquier cosa siempre y cuando tenga una espada a mano. Explicó, mientras el rubio menor no pudo evitar sentirse asombrado. ¡Genial! Espera, ¿por qué nunca la usaste antes? Una desventaja de la mayoría de las semblanzas es que usan aura para funcionar, algunas más que otras. Mi semblanza depende de la fuerza del ataque, ese de ahí. No estoy seguro de qué tipo de arma usa ese sujeto, pero reflejarlo me costó fácilmente el 5% de mi aura. Ante lo dicho, entendería que era mejor alejarse lo más posible, al menos por ahora. ¿Y qué hacemos ahora?
ganar distancia y pensar un plan. No podemos llevarlo a Ansel, así que tengo pensado ir a la mina abandonada de Dust cerca. Ese sitio que dicen que nunca debemos ir porque está inestable. Correcto, es peligroso, pero podemos usarlo a nuestro favor, al menos para ocultarnos hasta que te recargues. Por mucho que no me guste la idea de hacerte pelear contra sujetos como este, no tenemos opción. Antes de que Jaune dijera algo, varios disparos llegarían al frente haciendo que se detuvieran en seco, mientras miraban arriba, para ver una figura roja con armadura y varias pistolas, volando mientras apuntaba a ellos y disparaba. Otro. ¿Qué es esto? Temporada de Ark. Gritó Jaune, mientras ambos se separaban. Eso resultó ser un error, pues inmediatamente el extraterrestre se lanzaría contra su objetivo, y un Jaune en su forma humana aquí sería una presa fácil, por lo que sería agarrado y alzado en el aire. Jaune. Su padre gritó, horrorizado mientras veía a su hijo ser llevado volando. En el aire, el extraterrestre habría agarrado a Jaune por los brazos para evitar que usara el Omnitrix, a lo que este solo podía forcejear. «Suéltate tu bicho», gruñó mientras trataba de liberarse infructuosamente. JDRGOFLRJTRSQPRTKG Juxao. En un idioma indistinguible la criatura habló, que confundiría al rubio, pero esa confusión desapareció cuando un disparo salido del suelo, golpearía en el pecho a su captor, haciendo que lo soltara mientras se recuperaba. ¡Ah! Soltando un grito de terror, el rubio empezaría a caer rápidamente, mientras golpeaba constantemente el artefacto en su muñeca. Vamos, estúpida cosa. No es momento de estar cargando maldito pedazo de chatarra. Lanzado insultos mientras caía, su suerte entraría en acción cuando el reloj parpadeaba en verde, y seguido de eso, el último golpe que dio lo transformaría automáticamente al azar, soltando una luz verde que se estrellaría contra el suelo, dejando un gran cráter, del cual una figura alta empezaría a surgir. Oh sí. 4 brazos. Gracias Omnitrix, aunque podrías haberlo hecho antes, me habría ahorrado al menos el susto. Dijo, mirando el símbolo en su pecho. En ese momento, el suelo tembló un poco, y Jaune finalmente se daría cuenta que se encontraba en un lugar rocoso y no en el verde del bosque. Mientras el suelo se rompía bajo él, notó que en realidad había terminado en la mina abandonada, mina la cual ahora estaba cayendo. Estoy empezando a odiar la gravedad. Fue solo lo que dijo, mientras caía. Usando sus poderosos brazos podría agarrar las paredes de roca, y frenar su descenso, lo que le permitió ver mejor su entorno. Si recordaba bien, esta era una mira a campo abierto que se usó para una antigua minería de Dust, hasta que debido a la inestabilidad del terreno, sería abandonada. Para su fortuna, no parece haber colapsado aún, por lo que todo lo que tenía que hacer era trepar, salir de ahí, y buscar a su padre. Hola. El cangrejo robot apareció de uno de los bordes e inmediatamente empezó a disparar. Oh maldita sea. Dicho eso, empezaría a saltar entre las paredes lo más rápido que podía, mientras esquivaba los disparos del cangrejo. En ese momento, su otro invitado apareció, y se lanzaría directamente a él, disparándole. Viendo una oportunidad, se impulsaría hacia el alien volador. No esperándose movimiento, no tuvo tiempo de reaccionar cuando el titán carmesí se estrelló de lleno contra él, y lo agarró fuertemente, empezándolo a usar como un cohete personal, con el cual saldría del hoyo, y ya en el aire, empezaría a girar sobre sí mismo, rápidamente antes de lanzar al ya propulsado alienígena, contra el otro. ¡Ah carajo! Antes de terminar su frase, sería golpeado de lleno por el alien volador, estrellándolos a ambos de golpe contra la pared, y haciendo que varias piedras cayeran encima de ellos, enterrándolos. ¡Ja! Nadie puede con 4 brazos. Cruzando sus brazos, el cambiaformas miraría su obra con orgullo y confianza. Claro, lo habían agarrado por sorpresa al principio, pero apenas se le dejó organizarse un poco, fue pan comido. Eso y que nadie le gana a 4 brazos.
Ahora con el trabajo hecho, Jaune se daría la vuelta, preparándose para buscar a su padre. En ese momento, las piedras explotarían y antes de que pudiera reaccionar, varios disparos le darían en la espalda, haciendo soltar un quejido de dolor, haciendo que se volteara solo para ser recibido por un pinchazo en su rostro que lo haría retroceder, recibiendo en ese momento una potente doble patada en la espalda por parte del otro cazarrecompensas. Ni siquiera un segundo después un golpe con la gran pinza en el estómago y uno con su mano normal en el rostro lo lanzaría varios metros por el aire, donde aterrizaría cerca de unas antiguas vías, donde el alien que volaba le lanzaría con todas sus fuerzas una antigua vagoneta, destruyéndose y mandándolo al suelo, donde entre ambos lo rematarían disparando múltiples veces con sus blaster, y finalmente, el de armadura roja dispararía varios pequeños misiles que explotarían al impactar con él, creando una nube de humo, donde tras limpiarse la nube, se vería a un cuatro brazos echando humo, mientras se retorcía ligeramente en el suelo. Yo no quería broncearme aún. Fue todo lo que dijo, siendo más un intento de mantenerse despierto que un verdadero chiste. Y es por eso que no le das la espalda a tu oponente, niño. Primero te aseguras de que realmente está derrotado, después de todo sería una pena que te atacaran cuando no miras. Se burló el cangrejo, mientras empezaba a caminar rumbo al cuerpo del cambiaformas, solo para que un disparo frente a él lo detuviera. El alien de armadura le apuntaría con varias armas al cangrejo, que respondería apuntándole con su pinza. Lo siento Six, pero la recompensa será mía. Respondió, con ahora la tensión elevándose lentamente. En ese momento una esfera caería frente a ellos, y liberaría un extraño humo que sería capaz de atravesar sus armaduras y afectarlos, y los haría caer al piso. En ese momento, el tercer cazarrecompensas, usando su patineta voladora, agarraría por uno de los brazos a Jaune y saldría de allí rápidamente a través de un viejo túnel, llevándose a un tambaleante muchacho a cuestas, y al llegar al final de este, arrojaría al alien de cuatro brazos contra unas piedras. Millones de personas en este planeta, no espera, ustedes ni siquiera son la raza dominante. Esos monstruos de máscaras blancas son la especie dominante y controlan fácilmente 3/4 partes de este mundo, y aún así, el Omnitrix fue a parar a un adolescente. ¡Qué broma de mal gusto! Con clara molestia, la fornido figura vería como Jaune se reponía lentamente, para mirarlo. Bueno, fue un golpe de suerte, debo admitirlo, pero como dije antes, ahora está pegado a mí y no puedo quitármelo. Diría, aprovechando la conversación para tratar de buscar cualquier cosa que lo pudiera ayudar a salir de esa situación, notando algo a su izquierda. Claro que no, el Omnitrix funciona usando ADN alienígena para alterar genéticamente al usuario. No se podría retirar tan fácilmente. En ese momento de distracción, donde su captor retrocedería mientras se quejaba, el titán carmesí golpearía fuertemente con su pie la pared a su izquierda, haciendo que arriba de esta, una gran roca cayera hacia el cazarrecompensas. Este notaría la piedra fácilmente, y con su blaster la vaporizaría, mientras se volteaba para enfrentar a cuatro brazos. Lo que no esperaba fue el tubo de metal que lo golpearía en la cara, haciéndolo tambalearse, y momento que Jaune aprovechó para, usando toda la fuerza de sus cuatro brazos, golpearlo y mandándolo a estrellarse contra una antigua casa, que colapsaría por el impacto. Bueno, definitivamente no viste eso venir, ¿eh? Dijo, mientras se acercaba a la casa, pero en ese momento, debajo de él, una gran estructura de un extraño cristal aparecería y golpearía en el rostro a Jaune, mandándolo a volar varios metros, antes de caer al suelo, donde otras estructuras de cristal lo atarían. Inteligente, lo admito, tienes una mente ágil que te permitió analizar rápidamente tu entorno en busca de posibles ventajas, es algo que puedo respetar, pero no eres un guerrero, bajaste la guardia demasiado rápido contra un oponente que no conoces, un comportamiento de ese estilo te condenaría en un verdadero campo de batalla. Diría la figura, mientras se acercaba caminando a él. No es justo, primero fueron 2 contra 1, y ahora usaste poderes que nunca había visto. Se quejó, no pudiendo hacer más en la situación en la que estaba. ¿Y qué?
Un verdadero guerrero estaría preparado para cualquier posible situación, tendrás la capacidad de analizar como uno, pero no el comportamiento de uno, no eres un guerrero, eres un niño fingiendo ser uno. Regaño, mientras un pitido y un destello rojo, devolvían a Jaune a su forma humana, lo suficientemente pequeña para que ahora pudiera moverse libremente fuera de su prisión, solo para que fuera agarrado por su chaqueta y alzado, mientras este solo se retorcía. El Omnitrix no es un juguete o algo que uses para presumirle a tu padre, es una poderosa y peligrosa arma, la llave definitiva para la lucha del bien contra el mal. Diría, mientras hacía que Jaune lo mirara. No le estaba presumiendo nada a mi padre. Además, ¿de qué lado se supone que estás? ¿Sigues con vida no? Eso hizo que Jaune dejara de moverse y lo mirara con curiosidad. Entonces, ¿eres de los buenos? Mi misión es simple, llevar el Omnitrix a un lugar seguro, lejos de Vilgax, Crab, Six Six, o cualquier posible amenaza, y como están pegados, te llevaré conmigo, para que te lo remuevan. No puedes hacer eso. Claro que puedo, y lo haré, no es tu decisión. En respuesta a eso, Jaune patearía su captor, solo para soltar un chillido de dolor mientras se agarraba el pie. ¿De qué estás hecho? Se quejó, mientras se sonaba el pie tratando de aliviar el dolor. Los Petrosapiens estamos hechos de uno de los materiales más duros del universo. Jaune no comprendería nada, y en respuesta el cazarrecompensas retrasaría su casco, revelando su cara hecha del mismo cristal que lo golpeó. ¿Estás hecho de diamantes? Preguntó, mientras trataba de identificar el material del que estaba hecho el extraterrestre frente a él. Para tu especie, es lo más parecido que encontrarás, pero en realidad es un cristal orgánico. Explicó antes de buscar en su cintura notando que le faltaba algo. ¿Dónde está? Se preguntó buscando por todas partes. ¿Y ahora qué? Preguntó el rubio, no estando seguro de qué hacer en esa situación. Mi overboard, ¿dónde está? Había un toque de urgencia en su voz. ¿Tú qué? Espera, ¿hablas de tu patineta voladora? Cuestionó, mientras de paso notaba como a pesar de estar indefenso frente a un extraterrestre, más tranquilo de lo que debería, aunque aún seguía algo nervioso parecía que en realidad, las experiencias cercanas a la muerte estaban empezando a afectarlo, y para qué mentir, estaba un poco preocupado de a dónde podría llevarlo eso. Necesito mi overboard para llevarte a mi nave, y así poder irnos de este planeta. Explico. Oh, no creo que vayan a ir a ninguna parte. Crab, o quien Jaune suponía que era Crab, gracias a todo eso de que se pareciera a un cangrejo, aparecería sosteniendo un objeto circular que Jaune recordó vagamente haber visto al diamante sostenerlo durante su pelea, probablemente la haya soltado cuando lo mandó a volar. Y para asegurarnos. Detrás de él y para horror de Jaune, ambos cazarrecompensas tenían capturado a su padre, con sus manos atadas por unos extraños grilletes y su espada atada a la espalda del que suponía era Six Six. «Papá», gritó Jaune, mientras trataba de soltarse en vano. Six Six y yo acordamos trabajar juntos para repartirnos la recompensa, así que, podrías ahorrarnos las molestias y. ¿Sabes qué? Simplemente te lo quitaremos. Dicho esto, ambos empezarían a disparar, a lo que el Petrosapien protegería a Jaune con su cuerpo, por lo que los disparos no le harían nada, pero aún así, correría y los metería a ambos dentro de una casa abandonada. Quédate aquí, yo me encargo. No puedes hablar en serio. Tienen a mi papá. Salir es un peligro, te capturarán y te quitarán el Omnitrix, no puedo correr ese riesgo, menos en tu débil forma humana, te quedarás aquí hasta que regrese con mi overboard, y luego dejaremos este planeta. Jaune intentaría moverse pero en ese momento el alien cristalino dispararía varios cristales frente a él cortándose el paso, y una mirada seria haría que Jaune desistiera por el momento. El alien parecería satisfecho, o al menos eso creyó el rubio, su cara de póker era increíble, y saldría de ahí, rápidamente saltando al combate, y haciendo liberar al inconsciente padre de Jaune, que caería sin más al suelo. Papá.
Gritó Jaune, mientras miraba desde una grieta presionando su reloj, pero sin efecto. Sin embargo, su grito llamaría la atención de Crab, que por la distracción recibiría un golpe, pero rápidamente se repondría y aprovechando que el alien de cristal estaba peleando con Six Six, se dirigiría hacia la caseta abandonada, con el humano dentro, acción que Jaune notó y rápidamente se escondería. Para su fortuna, el reloj se activó, a lo que él sonreiría, mientras activaba su reloj. Es un robot, ¿no? Ultra Teo Feedback acabarán con él fácilmente. Diría, mientras escogía la forma de posesión tecnológica, más cuando estaba por presionar. Hídrido carbónico presurizado con gas impulsor, perfecto para apagar fácilmente el fuego, y muy útil contra un pironita, ¿no crees? Puede que seas fuerte, pero la fuerza solo te llevará hasta cierto punto. También debes usar la cabeza, planear las cosas, pensar fuera de la caja, y no bajas la guardia, incluso si tu enemigo parece más débil que tú, o parece haber sido derrotado. Pero no eres un guerrero, bajaste la guardia demasiado rápido contra un oponente que no conoces. Un comportamiento de ese estilo te condenaría en un verdadero campo de batalla. Varios recuerdos vendrían a su mente, haciendo que se detuvieran, y al mirar en retrospectiva, también había hecho el mismo error antes. Cuando se enfrenta a los robots, fue pura suerte que Feedback hubiera sido el counter perfecto del grandote. Si hubiera sido cualquier otro alien, habría ganado. Aunque para ser justos, no había tenido el reloj por más de 30 minutos en ese momento. Cuando se enfrentó al colmillo blanco, extendió su estadía en la base más de lo que debía, a pesar de que ya tenía todo lo que necesitaba para advertirle a la policía, y eso lo perjudicó, acabándosele el tiempo, y quedando como un trozo de carne en un mar de pirañas, y si no fuera por la pésima puntería de esos soldados, habría muerto, y también si el reloj no se hubiera cargado a tiempo, lo habrían capturado. Contra ánimo más de lo mismo, cuando se transformó en Dito, simplemente decidió ir por la ventaja numérica, y aunque funcionó, y si no lo hubiera hecho, solo con que uno de ellos hubiera muerto, todos habían perecido, aunque, para ser justos en este caso, no tenía más opciones. Dito no era especialmente fuerte, y su mayor fortaleza, es, el que puede abrumar a sus enemigos con sus números. Cuando fue tras Ánimo, fue solo y sin un plan más allá de un ataque sorpresa como 4 brazos. Si no hubiera sido por el Sr. Crow, Ánimo podría haberse adelantado aún más, y dudaba que hubiera podido ganar solo contra aquel ejército. Contra los Limax, confío que el reloj le daría amenaza acuática, a pesar de que esa cosa ya tenía un historial de no darle el alien que necesitaba, y si no hubiera sido por Fu Familia, allí habría muerto y hace poco, cuando pensó que ya había ganado como 4 brazos casi lo acaban en su descuido. Si no fuera por el alien de cristal, habría sido capturado. Ahora que lo notaba, solo estaba ahí por suerte no. Hubo muchos momentos en los que pudo haber muerto o sido capturado, y en todos, cometió varios errores que fácilmente podría haber evitado. Entonces, ¿qué pasa si tienen algún método para anular cada uno de sus poderes? Pudieron anular a Fuego, ¿quién dice que no tendrán algo para Ultra Teo Feedback? Él no sabe aún cuáles son las debilidades de todos sus aliens, y eso es un problema. Pero, ¿qué hay con un alien que no tenga poderes? Con esa idea un plan se formaría en su mente, giraría el dial hasta llegar a una figura más pequeña que las otras, mientras un plan se generaba en su mente. Oh sí, esta vez, no necesitaré más poder, sino solo una mente más brillante. En ese momento, una luz verde iluminó el lugar, haciendo que Crab, que acababa de llegar, disparara contra su escondite, solo para que no hubiera nada allí. Al alien retrocedió alerta, activando su visión infrarroja para buscar en caso de que tuviera una transformación invisible, pero sin que lo supiera, Jaune estaría arriba de él, entre el techo, aprovechando su diminuta estatura, pues ahora, a diferencia de cualquiera de sus otras transformaciones, esta era pequeña, ojos saltones y color gris, con una figura bípeda, pero con rasgos similares a los de una rana, y finalmente el símbolo del reloj emblema espalda. Veamos si tu capacidad de procesamiento puede igualar a materia gris. El alien rana se movería, entre el techo, buscando dónde ponerse, y una vez encontrado un buen sitio, arrojaría un tornillo a unos metros del robot, lo que llevaría que este por reflejo, disparará hacia donde salió el ruido, momento que aprovechó el pequeño alien para saltar encima del robot.
Bájate de mi maldito humano. Gritó mientras trataba de agarrarlo, pero gracias a su tamaño, no lo podría agarrar. Sabes, de pequeño siempre me pregunté si podría manejar mi propio robot atlesiano, no es lo mismo pero servirá. Dicho esto, Materia Gris empezaría a jugar con los circuitos internos, arrancando algunos, conectando otros donde no eran, y causando un desastre interno, que llevaría a que el robot perdiera el control, moviéndose descontroladamente en un esfuerzo de quitarse a la peste que tenía encima, hasta que un cortocircuito fulminante, finalmente lo haría colapsar, aterrizando en el exterior, a ojos de todos. Te dije que te quedaras adentro. Gritó el alien cristalino, estando en el suelo, con Six apuntándole en la cara. Jaune. Su padre, apenas despertando, miraría al pequeño alien, notando el símbolo a su espalda. Six también lo notó, y por ende, viendo la oportunidad, lanzaría lejos al Petrosapien, antes de dirigirse a su presa, solo para ser cegado cuando una masa blanca espesa lo golpearía en la cara. Ya sabes, el anhídrico carbónico presurizado también es bastante bueno para cegar temporalmente, su textura pegajosa lo hace molesto. El pequeño sapo, estaría en la pinza de Crab, donde habría abierto un pequeño agujero en la armadura del cual, habría cambiado varios cables de sitio, para permitirle disparar lo que necesitaba sin necesidad de que el propio Crab fuera el que lo hiciera. En ese momento, el pequeño alien correría hacia el cazarrecompensas que se estaba quitando el material de la cara, y treparse por su espalda, hasta llegar a su jetpack. Me pregunto qué pasará si... Abriendo la mochila cohete, el alien empezaría a jugar con distintos cables, y de la nada el jetpack se activaría y llevaría a ambos a volar, a la vez que de la nada varios disparos sin rumbo saldrían hacia todas las direcciones, sin golpear nada realmente, y tras varios segundos de vuelo sin rumbo, finalmente Materia Gris podría redirigir al cazarrecompensas sin control contra su objetivo, el crustáceo alienígena, que todo lo que podía hacer era ver el cohete alienígena dirigiéndose hacia él. Odio este planeta. Fue todo lo que se limitó a decir, antes de soltar un suspiro resignado y esperar el golpe. No tuvo que esperar mucho, poco después un extraterrestre cubierto en su armadura se estrellaría contra él a más de 200 km por hora, arrastrándolo a ambos hasta golpear a una casa, que haría que parte de ella cayera y los golpeara, antes de que finalmente se desmayasen. Tiro al blanco, diría el pequeñín, mientras se sacudía sus manos, antes de acercarse a revisar, notando como en efecto, ambos se encontraban fuera de combate, y ahora tranquilo, acercaría a su padre que aún se recuperaba de la paliza que le dieron fuera de cámaras, incluso si se defendió bien, no tuvo oportunidad contra los dos a la vez, menos cuando fue un ataque sorpresa. ¿Estás bien, Jaune? Eso debería preguntarte, padre, pareciera como si un auto de 5 toneladas 120 km/h te hubiera impactado. Contrapreguntó su hijo. Veo que esa forma se caracteriza por la inteligencia, pero volviendo al tema, estoy bien, lo más lastimado es mi orgullo, y creo que mis costillas. Con una mano se sobaría el pecho mientras hacía una mueca por el dolor. Al mismo tiempo, el tercer cazarrecompensas se acercaría lentamente, poniendo en alerta a su padre, pero su hijo le haría una señal para que se calmase, pero eso no evitó que siguiera alerta. Ese fue un movimiento inteligente, los Galvans, aunque pequeños, son la especie más inteligente del universo, pudiste usar a tus propios enemigos como armas, e incapacitarlos de manera rápida y eficaz. Felicito, a su vez que el Omnitrix empezaba a pitar y un brillo rojo, iluminó el lugar, ante la mirada confundida de su padre. Pero no pasa. No lo digas, ni siquiera yo lo entiendo, creo que solo está perezoso. Dijo mirando el reloj en su muñeca antes de mirar nuevamente al alien. Entonces, señor Tetrax Shard. Señor Tetrax, ¿qué sigue ahora? ¿Aún quieres quitarlo? Preguntó, mientras una parte de su mente no pudo evitar pensar que tal vez, esa sería una buena idea, pues no tendría que lidiar con ese tal Vilgax. No, está en buenas manos. Simplemente dijo, y ambos rubios sonrieron, uno de relajación y otro de gratitud y felicidad.
Al mismo tiempo, Tedrak se acercaría al padre de Jaune, y de un rápido movimiento, destruirá las esposas que lo aprisionaban, y le entregaría su espada, para después sacar un pequeño cubo cristalino, que arrojaría a los escombros donde estaban los cazarrecompensas, cubo el cual se expandió y luego se contrajo, desapareciendo a los cazarrecompensas y los escombros. Genial. Ni siquiera voy a preguntar cómo es posible. Nicholas dijo, preguntándose en qué momento su vida se volvió tan rara. La respuesta fue recordar que aparentemente un meteorito con un raro reloj cayó de casualidad frente a su único hijo varón, qué coincidencia cósmica, ¿no? Considéralo una recompensa por tu actuación y una disculpa por atacarte, podría servirte más tarde. Diría, mientras le entregaba su overboard, para sorpresa de ambos Ark. ¿De verdad? Espera, ¿no necesitabas esto para volver a tu nave? Digamos que oculta información vital. Simplemente respondió, antes de acercarse al cubo, y recogerlo, y sin decir nada más, desapareció en un destello rojo. Ambos Ark se quedarían mirando donde había desaparecido el extraterrestre, al menos por un tiempo, antes de que Jaune decidiera aligerar el ambiente. Cuando quise venir a casa de visita, definitivamente lo último que esperaba era detener una invasión de alienígenas cambiaformas y ser atacado por cazarrecompensas. Simplemente comento, mientras notaba cómo ese fin de semana había sido el más extraño y peligroso que había tenido en toda su vida, al menos fue en familia. Jeje, perdón hijo, yo tampoco esperé este desarrollo cuando te invitamos. Respondió su padre, recordando cómo simplemente creía que sería una reunión familiar feliz y normal y no, lo que sea que haya ocurrido. Un silencio incómodo rodearía el dúo de rubios, mientras todo lo que había pasado ese día finalmente terminaba de asentarse en su mente. Escucha papá, yo. Perdón por menospreciarte hijo. Simplemente dijo Nicholas, haciendo que Jaune parpadeara confundido. ¿Qué? Creo que por mucho que no quisiera aceptarlo y creer que lo hacía para protegerte, en realidad, todo este tiempo simplemente creí erróneamente que algo tan banal como un comportamiento inadecuado automáticamente te hacía incapaz de ser un cazador. Si solo te hubiera dado una oportunidad en ese entonces, me habrías demostrado lo equivocado que estaba. Después de todo, incluso si claramente no estás refinado, en menos un mes has crecido tanto. Si incluso hubiera iniciado a enseñarte cuando tenías 15, no tengo dudas de que habrías entrado a Viacom sin problemas. Perdón Jaune, te subestimé y no pude ver tu potencial, no fui el padre que debí ser para ti. Se disculpó sinceramente, pues la experiencia de ese día, le había hecho finalmente darse cuenta, de que su hijo siempre había sido más capaz de lo que él pensaba, y que incluso si hubiera sido a los 15 cuando inició, eso habría sido más que suficiente tiempo para que entrara a Viacom preparado. Después de todo, si en menos de un mes y sin ninguna guía había aprendido a pelear y defenderse de esta manera, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera entrenado adecuadamente? En pocas palabras, Jaune podría haber arrasado con Viacom. ¡Hey! No tienes que disculparte, en realidad, fui yo el que estuvo mal. Tenías razón papá, nunca decidí esforzarme en seguir ese sueño. En su lugar, me quedé leyendo cómics y jugando videojuegos. Si hubiera al menos tratado de demostrarte que estabas equivocado, tal vez no hubieras tenido esa percepción de mí. Digamos que ambos la cagamos, yo debí confiar en ti, y apoyarte correctamente, como lo hice con tu hermana. Dioses, ahora que me pongo a pensarlo, al final, hice con ella lo que no hice contigo, y tú también, debiste haberle puesto empeño, al ver que yo no estaba haciendo nada, debiste hacerme entrar en razón de que estaba siendo un idiota, tal vez un golpe en la cabeza bien dado me habría hecho entrar en razón. Jeje, creo que ambos fuimos unos idiotas. Aún así, realmente pensándolo, no creo que haya sido malo. Después de todo, si me hubiera ido a Viacom, jamás podría haber encontrado el reloj, y para este punto, realmente no creo que cambiaría mis poderes solo para saber usar mi espada. Sí, tienes razón, pero entonces, ¿por qué te llevaste Cross y Amors? Pregunto, pero Jaune ya había pensado en una mentira convincente. Oh bueno, sobre eso, perdón por llevármela, pero la verdad quería al menos ver si era capaz de usarla correctamente. Supongo que una manera de convencerme de que aún tenía la oportunidad de ser un cazador, aunque al final lo dejé cuando accidentalmente casi rompo mi mesa.
Comentó una verdad a medias, pues sí había intentado probarla en casa, y sí, casi había destruido su mesa, pero no era el motivo por el que se la llevó, pero si se salía con la suya, nunca lo sabrían para empezar. Aún así, esa anécdota fue suficiente para que ambos Ark empezaran a reír fuertemente. Antes de abrazarse, era bueno estar en familia, sin discusiones, sin peleas, y con ambos admitiendo que se habían equivocado, y luego riéndose de anécdotas. Era un bonito momento, era un papá. Sí, hijo. Creo que tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora, más aliens? Peor, ¿cómo le explicamos a mamá cómo estamos? Ante la pregunta de Jaune, Nicholas se miraría él y notaría que tenía algo de sangre seca en su labio, un ojo morado, varios moretones y rasguños, y bastante suciedad en todo el cuerpo. Su hijo, aunque mucho mejor que él, también se veía con ligeros rasguños y moretones, así como leves quemaduras en los brazos, y tenía una patineta voladora alienígena. ¿Crees que nos dé tiempo a cambiarnos de identidad y mudarnos de continente? En ese momento, un grito furioso saldría de entre el bosque, haciendo que ambos tragaran saliva. Creo que ya encontró los rastros de la pelea. Supongo que no hay más opciones que ir y explicarle todo. Con suerte solo la enojaremos mucho, pero no me matará, con suerte. Te llevaré tus flores favoritas si eso pasa, papá. ¿Te has vuelto más atrevido, no? ¿Dónde está mi pequeño Jaune que se asustaba cuando le alzaban la voz? Molestó un poco su hijo, antes de sacudirle el pelo, haciendo que ambos rieran, antes de prepararse para recibir el mayor regaño que de sus vidas. Hey Jaune, si sobrevivimos a esto, ¿qué te parece algún día de estos salir tú y yo, una salida solo padre e hijo? Puedes verlo como mi método de pedir disculpas, además de que me serviría para darte algunos consejos. Preguntó, y Jaune solo sonreiría felizmente y asentiría. Si sobrevivimos a mamá, sí, hagámoslo. Respondió. En el espacio. Fuera de la órbita del planeta, una nave despegaría rumbo al vacío del espacio, mientras una figura observaba desde su cámara de recuperación. La nave que se alejaba era la de Tetrax, aquel Petrosapien que no había dudado sacrificar a su especie entera, ahora se volvía contra él. Qué descarado, creyendo que eso alguna vez arreglara su error. No se ha detectado al Omnitrix con los cazarrecompensas. Su asistente dijo, bien, parecía que seguía siendo el mismo cobarde de siempre, o el portador era incluso más capaz de lo creía, y el Petrosapien tenía miedo de aparecer con las manos vacías. Inteligente de su parte, él lo habría convertido en polvo cósmico. TSK, fracaso de nuevo, pero no importa, mi premio no se me será negado, y no importa qué criatura lo tenga, nada me parará, incluso si tengo que reducir este asqueroso planeta a escombros. Habló amenazadoramente, sintiendo la rabia nadar por su sangre, mientras veía el orbe azul flotando en el vacío del espacio bajo de él. Qué malos recuerdos le traía, un planeta que de alguna manera siempre se le ha resistido, la bruja, el rey, y el maldito Ark, esos gusanos que lo vencieron y lo obligaron a retirarse en distintas ocasiones. 2 de ellos ya estaban muertos, pero la bruja es inmortal, por lo que muy probablemente aún sigue escondida en su castillo, como hace 300 años. No importaba, una vez que tuviera el Omnitrix en sus manos le haría una visita personal, y esta vez no habría magia que la salvase. O cómo disfrutará cuando la arroje a un agujero negro, condenada por la eternidad a vivir en un dolor infinito. Esa sola idea hace que se calme y sonría, no puede esperar por ese momento. Fin. Bueno, en la serie nunca se dijo el por qué no entrenaron a Jaune, así que trate de hacerlo de tal manera que pareciera que ambas partes tuvieron su parte de la culpa del por qué nunca recibió entrenamiento, su papá porque en su idea de proteger a su hijo, subestimó sus capacidades, y Jaune porque a pesar de ser su sueño, nunca realmente se esforzó en serio para lograrlo, o al menos no hasta mucho más adelante. No estoy seguro de si lo hice bien, pero diría que me quedo decente. Si tienen algún consejo díganlo, no sean tímidos.